Saludos en el nombre de Jesús. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el ministerio de Jesucristo la Piedra Viva. Permítame que estoy en vivo. Voy a bajar un poquito la cámara porque ahora estamos centralizados. Bendiciones. Llevo varias veces que no he podido transmitir. Aquí en Puerto Rico pues hubo un apagón la semana pasada a nivel nacional, donde todo Puerto Rico se quedó a oscuras. Se tardaron un tiempito en poder levantar otra vez el sistema, posiblemente de 36, 48 horas o más. Y en todos estos días hemos tenido intermitencias de electricidad. A veces son 5, a veces son 7, a veces son más. Donde la luz se va, viene en 30 segundos, en 2 minutos, en 10 minutos, en un rato, y no hay una constancia en lo que es energía eléctrica. Así que mil disculpas por lo que no podemos controlar, pero sí que en sus oraciones ponga a Puerto Rico, ¿verdad? En sus oraciones, porque queremos ver un país que se levanta y que tiene, ¿verdad? Todas las cosas en su función. Y hay personas que quizás no tienen necesidades y dicen, pero eso es 10 minutos, eso son 20 minutos, es una hora. Sí, hermano, pero si usted está encamado y usted necesita ventilación, usted necesita aire acondicionado, porque tiene unas condiciones, es crítico ese momento. Así que estamos de vuelta. Seguimos con la clase de cómo leer la Biblia. Estamos en la parte 7. Y antes de dar unas citas bíblicas que quiero compartir, quiero dar varios anuncios. Nosotros seguimos, obviamente, respaldando a Misión Guarao. Misión Guarao, que se dedica a bregar con los indígenas Guarao en el Bajo Delta Amacuro, en el río Orinoco, en Venezuela, cuyas la persona que preside el ministerio es Bisley, junto a su hermana Thais Jiménez, y ellas están haciendo un trabajo encomiable con los indígenas. Hace varias semanas o un mes y pico atrás fueron y estuvieron allá. Pudieron llevaron un pastor y otros 2 pastores que están debajo de ese pastor. Estas 3 personas pasaron por una experiencia de que por primera vez ellos entran al campo misionero para estar con los guaraos, y fue todo una bendición. Ese pastor que entró también fue de bendición para los indios guaraos. Seguimos allá trabajando con traducción, seguimos trabajando, ¿verdad? Y me incluyo porque está en nuestras oraciones. Hay un ministerio que trabaja la traducción. Nosotros estamos en conjunto para poder operar otras cosas y las iglesias. Y para nosotros es un trabajo en común, y estamos trabajando para la obra del Señor. Así que nuestro gozo está en que todos puedan conocer a Cristo y a la salvación tan preciosa que tenemos en Jesús. Tenemos para agosto, si Dios lo permite, Bisley y Thais van a estar entrando a las iglesias Guarao, y hay unos proyectos que se están haciendo y otras cosas que se siguen afirmando. Eso, vamos a tener un viaje para el mes de agosto. Si Dios pone en su corazón ayudarnos económicamente, se lo vamos a agradecer, porque este viaje lo vamos a costear nosotros. El ministerio Jesucristo la Piedra Viva va a costear el viaje completo. Esto significa que solamente en la logística del viaje, lancha, motorista, gasolina, aceite, en esa logística nada más, acerca de $750 a $850 para llevarlo de punto A punto B. Y después lo que haya que conseguir, ¿verdad?, en comida y todo lo que conlleva el viaje y ciertos trabajos que se están haciendo en la casa misionera, junto con ayudas que se llevan para los guaraos de alimento, sal, aceite, entre otras cosas. Eso para agosto lo estamos marcando desde ahora para que podamos con anticipación poder arreglarlo todo. Y esperamos que sea y va a ser un viaje de bendición. Así que siga orando por este ministerio Misión Guarao. Están trabajando para Cristo
Y yo he estado allá en 3 ocasiones, y es una misión que conlleva muchísimo sacrificio, esfuerzo, dedicación y entrega total. Hay personas que van a las misiones y van a misiones en Estados Unidos, donde se quedan en hoteles y ayudan a las iglesias y ayudan a la comunidad, pero tienen unas comodidades extraordinarias. Cuando usted entra a Los Caños y está con los indígenas guaraos, no hay comodidades, no hay lo que se encuentra en muchas otras misiones. Es una misión fuerte y no todo el mundo aguanta estar presente. Así que oré mucho por las personas que están a cargo y los que entran. Necesitamos la oración y que Dios se glorifique y glorifique su nombre. Así que vamos a estar hablando, estamos en la parte 7 de cómo leer la Biblia, y quisiera poder presentar una realidad, porque cuando usted va a institutos y se toca el tema de cómo leer la Biblia, pues en los institutos lo primero que te dicen es cuántos libros hay en la Biblia, quiénes fueron los escritores de los libros, cuál es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, quiénes son y después están los libros históricos, donde ahí está Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, y otros libros, y después están los profetas mayores, profetas menores y todo lo demás, y te empiezan a describir cada característica. Yo no he tocado ese tema porque yo entiendo que ese tema le toca a los pastores. Sí estoy tocando el tema de cómo nosotros podemos, a nivel funcional, podemos encontrar ese anhelo y ese deseo de conocer a Dios. Porque toda mi vida yo estaba en la iglesia y a mí me decían, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Entonces yo me ponía a leer la Biblia y yo no encontraba tan aburrido. Entonces las personas mayores que me decían, tienes que leer la Biblia, me decían, porque ella te va a guiar. Pero cuando yo leía la Biblia, yo no tenía la edad de ellos. Y le voy a dar unas edades para que usted pueda entender. Una persona o un muchacho, un joven que tiene 14, 15, 16 años, cuando lee la Biblia está buscando el interés que hay en su desarrollo personal, es interés de carácter, y es un interés de cómo yo puedo manejar lo que Dios me ha dado, cómo yo puedo entender, comprender y usar lo que Dios me ha dado y poder identificar quién soy yo. Cuando yo tenía esas edades me decían, tú tienes que leer la Biblia porque Dios te va a guiar. Y cuando yo leía la Biblia, las citas que me daban eran para personas que tenían hijos y personas que tenían ciertas responsabilidades en la vida que yo no tenía. Y cuando yo hablaba acerca y preguntaba qué es el carácter de Cristo, me brincaban a vida adulto. Cada persona que va a leer la palabra la va a leer conforme al momento de crecimiento y momento que necesita. ¿Ok? Y esto acarrea mucho en los pastores y en los maestros bíblicos, donde pueden enseñarle al joven, al niño, al adulto, al envejeciente, cómo mirar las cosas y cómo verlas según el momento que están viviendo. Por ejemplo, si usted tiene una persona que es envejeciente y esta persona está ya tiene nietos y bisnietos y ya está cesando, y usted se pone a hablar fe, amén, qué lindo, hable de fe, sí, y se le pone a hablar de cómo Dios prospera el alma, cómo Dios prospera y cómo Dios hace y lo que nosotros estamos esperando que Dios haga. Eso suena todo bien, pero la persona está cerrando capítulo en su vida. Y es muy importante poder enfocarle a la persona que ya está envejeciendo, que pueda entender
cosas muy importantes en la palabra. Lo que es el proceso de envejecimiento de Abraham, Isaac, Jacob, cómo ellos lo manejaron, cómo un hombre de Dios y cómo una mujer de Dios maneja esos tiempos, donde ve a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y conoce y entiende que él le abrió brecha o ella le abrió brecha para que ellos tuvieran éxito, cómo tú cierras esos capítulos y cómo tú bendices a tu generación. Abraham, Isaac y Jacob, ellos antes de morir bendijeron a sus hijos. Estas cosas son importantes enseñarlas según la necesidad que haya. Al joven, en el caso mío, mire, yo leía la palabra y yo decía, yo no entiendo lo que está diciendo ahí. Y me tardé muchos años buscando algo que hoy se lo voy a decir a ustedes. Siempre que yo leía la Biblia, la veía buscando respuestas como puertorriqueño. ¿Cuáles eran mis beneficios? ¿Qué Dios me daba? ¿Qué Dios me exigía? Y conforme a mis méritos, lo que yo me merecía con Dios. Esa era la forma de pensar. Esa no es la forma de pensar bíblica. Me voy a explicar por qué. Jesucristo nos llamó a vivir para el reino de los cielos. Eso es un gobierno, eso es un reinado. Y nosotros tenemos que conocer cómo se mueve y cómo funciona ese reino. El reino de Dios no funciona como el reino de los hombres. Y Jesús fue explícito cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Explícito. En la oración de Juan 17, Jesús le dice al Padre, ellos no son de este mundo. Y fue muy firme en poder decirlo. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Constantemente Jesús está diciendo, no pertenecen a esta tierra, sino pertenecen a la tierra celestial, la tierra prometida. Cuando yo empecé a leer la Biblia para conocer qué es el reino de los cielos, entonces la palabra me empezó a hacer sentido. Pero hasta que no hubo un pastor que me explicara qué era el reino de Dios, yo no tuve ningún tipo de interés. Y yo quiero quizás dirigirme a pastores, a maestros bíblicos, y decirle, levanten el interés en la iglesia. Y hagan el énfasis de que el Espíritu Santo de Dios revela, enseña y nos guía. Muchos pastores, quizás porque tienen temor de que la gente se le vaya, o tienen algún tipo de falta de enseñanza, no confían, enseñan de que si la iglesia tiene alguna pregunta, le pregunten a ellos y ellos le van a contestar, lo cual en una parte es verdad. Y a veces tengo pastores que sabiendo cosas no las explican para que la gente en la iglesia no sepan todo lo que ellos saben y siempre puedan encontrar algo en ellos. Y quisiera hablarle con el corazón en la mano. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. El Espíritu de Dios viene del Padre y nos va a revelar. Pastor que me estás viendo, maestro bíblico que me estás viendo. Cuando tú lo das todo, el reino te da todo. Cuando tú das lo que Dios te ha dado sin reservas,
Dios te multiplica la sabiduría. Nunca vayas a la iglesia ni a la casa de un hermano y hablar con personas guardando información para tú mantener la postura en la iglesia. Sé como Jesús, que Cristo lo dio todo, al punto que dio su vida y la dio en muerte de cruz. En lo personal, y ya estoy hablando con pastores y con maestros bíblicos, cuando yo doy lo que Dios me ha revelado sin reserva, lo doy sin reservas, el reino de los cielos me multiplica en más conocimiento y más bendición. Cuando hubiera un momento en la vida, hace muchos años atrás, que yo decía, voy a dar una información y me voy a aguantar por otra para que nadie, para que yo tenga, como le dicen acá en Puerto Rico, una carta debajo de la manga. Cuando yo hacía eso, que me reservaba con gente, me reservaba con la iglesia, Dios se reservaba conmigo también. Y yo le decía, Dios mío, revélame. Y Dios me decía, tú quieres manipular lo que yo te doy. Mi reino no es así. Cuando nosotros nos damos por completo, el reino de los cielos se da por completo. Porque Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que dio a su único hijo. Lo dio todo. El reino de los cielos funciona dándolo todo, no con reservas. Y si usted quiere que Dios le revele más a su vida, que Dios le muestre, no tenga reserva para con la iglesia. Entonces, cuando yo conocí y entendí que el reino de los cielos era no un título, no una frase, sino que era real, tangible, y empiezo a mirar la forma en que Jesús enseña, me doy cuenta, gracias a un pastor que explicó el reino de los cielos espectacularmente cuando estuvo entre los vivos, se llama Miles Monroe, y era un pastor de las Bahamas, que lo explica en muchas áreas espectacularmente. Levantó un hambre y una sed por mí para buscar y conocer. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos que yo conozco saben en su ser interior que hay más de lo que le han dicho. Saben en su espíritu que aunque leen la Biblia, hay más. Y el más que hay no es multiplicado por 2, multiplicado por 3. Es a números exponenciales. Pero dicen, yo lo siento dentro de mí, pero no lo encuentro. Porque religión, ¿qué es religión? Religión es la forma en cómo los hombres ven a Dios. La religión te explica cómo tú vas a ver a Dios, cómo tú conoces a Dios. Jesús no habló de religión. Jesús dijo, y el Padre os enviará el Espíritu Santo y Él os revelará lo que hay dentro del corazón del Padre. Jesús habla revelación. Y esa revelación te llega a tu alma y la hace viva. Por eso hay mucha gente que me dice, yo sé que hay más porque lo siento, pero no sé lo que es. Y yo te quiero decir hoy, el Evangelio de Cristo, no dije la religión de Cristo, dije el Evangelio de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, es un mensaje dado por un rey. Jesucristo habla como rey. Jesucristo cuando habla no da opiniones.
sino que dice, escrito está, esto es ley. Dios no te dice, si tú quieres, ama a tu enemigo. Eso es Mateo 5. Te dice, ama a tu enemigo. No te dice, sírvele si quieres a alguien. Te dice que sirvas. Porque Él, siendo el maestro, Él sirvió y le limpió los pies a los discípulos. Él dice, no busques gloria propia. Él no dice en la Biblia, me parece que no debes buscar gloria propia, pero tú decides. Porque Él es rey. Y cuando un rey habla, lo que sale por su boca es ley. Cuando tú miras a Jesucristo así, vas a poder entender el por qué Él dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así habla un rey. Cuando Él está frente a Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo, para esto yo nací. Y Pilato se quedó de una pieza. ¿Por qué? Porque los romanos tenían un montón de deidades, un montón de dioses, y entre las creencias romanas ellos creían que los dioses se encarnaban. Cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, yo soy rey, el romano se le hace más fácil entenderlo que al judío. Porque Roma brega con reinados. Y aquí le voy a decir algo a la iglesia que le va a chocar bien fuerte. Y hablo en Puerto Rico. La iglesia de Puerto Rico no brega con mentalidad de reinados. Brega con mentalidad de democracia. Jesús no vino a presentar democracia. Él vino a presentar teocracia, reinado de Dios. Mientras tú leas la Biblia con una mentalidad de democracia, no vas a entender lo que le está diciendo. Cuando la leas con mentalidad de reino, Él es un rey hablándole a su pueblo, entonces vas a entender lo que Él es. Y yo quiero soltarte en el día de hoy. Conoce a tu Dios porque Él es espectacular y extraordinario. Yo quiero que tú entiendas que ese rey que está sentado a la diestra del Padre hizo algo por nosotros que todavía a mí me cuesta poder ver a la iglesia que no la abraza. Jesucristo dijo, yo voy al Padre y cuando vaya allá, yo voy a hacer, vamos a leerlo. Iba a hablar de otra cosa, pero tengo que hablar de esto. Vamos a leer Juan 14. Porque mucha gente cuando lee esto, hay muchos pastores que utilizan este versículo cuando hay un funeral, cuando hay una despedida, cuando hay un luto. Pero cuando usted conoce lo que Jesús está diciendo, usted va a entender que no es por el cual muchos pastores utilizan este verso. Dice Juan capítulo 14. Van a escuchar quizás las páginas de la Biblia porque me gusta leer de las páginas. No me gusta leer del celular. Juan capítulo 14, yo quiero que usted, estamos aprendiendo de la Biblia. Yo quiero que usted pueda ver que esto es necesario. Jesús le dice a los discípulos, en Juan 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. ¿Por qué una persona se turba en su corazón? Bueno, se turba en su corazón porque hay desconfianza, porque no ve a dónde va, porque tiene incertidumbres, porque todo el tiempo que le dicen algo, a veces le fallan y no saben si Dios es veraz en todo tiempo y su carnalidad lo turba. Y lo primero que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios,
cree también en mí. Y dice el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Siempre que a mí me leían ese verso, yo decía, qué romántico, ay, qué lindo estar donde Él está. Y todo el mundo que yo conozco siempre me decía, es que Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Mi hermano, le voy a explicar por qué Jesús en Juan 14:1 dijo esto. En la cultura judía, cuando usted iba a proponer matrimonio, se hacía una demostración legal de compromiso, pero este compromiso no era el compromiso final, pero era un compromiso que se tomaba como una acta de matrimonio. Le voy a explicar cómo era. Sale este muchacho, se enamora de esta muchacha, tienen, ¿verdad?, ese noviazgo y esto, aquello y lo otro, y él dice, yo me quiero casar contigo. A la vez que él dice, yo me quiero casar contigo, él tiene que dar una prenda o una manifestación de compromiso hacia ella. Entonces, él se tiene que ir. Mire esto. Se tiene que ir, tiene que buscar un lugar, una casa, tiene que tener trabajo, tiene que proveer las facilidades, y cuando él tenga la casa, las facilidades, un hogar seguro y una entrada de dinero seguro, entonces él viene y se casa con ella. Jesús está diciendo, yo quiero que usted vea lo que Jesús está hablando con los discípulos y le está diciendo. Se lo voy a leer para que usted pueda entender la forma en que habla él como rey y la forma en que está hablando cultural con los judíos. Y vamos a Juan 14, el 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la versión King James dice, en la mansión de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué está diciendo? Yo vengo de un lugar donde hay provisión en extremo. Y lo que yo voy a decir, lo digo como dicen los puertorriqueños, yo estoy hablando y no soy un pelado de la vida. No soy un pobre de la vida. No soy una persona que no tiene ni en qué caerse muerto. Mi Padre tiene muchísimo dinero y mansiones. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y Jesús le dice, si así no fuera, yo os los hubiera dicho. ¿Qué le está diciendo? Me estoy hablando con ustedes porque estoy haciendo un compromiso. Esto es lo que tengo porque mi Padre lo tiene. Y me voy a sincerar para que veas el pacto que hago contigo. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Jesús le está diciendo esto a los apóstoles que son judíos, que guardan las leyes de Moisés, que guardan las tradiciones de los judíos, saben exactamente lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, estoy haciendo un pacto prematrimonial con ustedes. Yo estaba hablando esto con una persona y la persona me preguntó ¿qué es un pacto prematrimonial? Expliqué. Jesús, como rey, es enviado por el Padre. Él entra a estar con nosotros en la tierra y en la tierra dice, este es mi pacto prematrimonial con ustedes. Mi Padre tiene mansiones y en esas mansiones yo voy a preparar lugares para ustedes. Lo garantizo. Por eso me tengo que ir.
Así como el novio, en el plano judío, se va para preparar una casa para su esposa. Entonces viene y dice el 3, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el hombre que hace ese pacto prematrimonial con la mujer se va y consigue casa, consigue toda la propiedad y todo lo que necesita, como el que hizo el compromiso fue él, no envía a un siervo, sino él mismo viene a buscar a la que va a ser su esposa. Y Jesús le está diciendo, yo vengo a buscarlo a ustedes, pero me tengo que ir porque estoy haciendo casa para ustedes. Juan capítulo 14, verso 2, 3 y 4, porque después le explica algo, es un pacto prematrimonial con la iglesia. Si usted había leído Juan 14 y lo había visto como qué lindo habla Jesús, usted nunca lo ha leído como rey. El rey todo lo que dice es ley por su boca. Y todo lo que habla pacta con nosotros. La relación que Dios quiere tener con nosotros es profunda, intensa. Dios no quiere tener una relación de lejos contigo. Mire, voy a ser un poco jocoso. Quizá haya gente que me dice, muchachos, yo no leo la Biblia, yo no leo, a mí no me gusta leer. Y usted me puede decir, te lo puedo comprobar, yo no leo nada. Entonces, viene usted y compra un televisor. A usted no le gusta leer, pero el televisor tiene tantos features, tiene tantas cosas que usted puede hacer con ellos, que usted tiene interés de usarlo. Y como tiene interés, se lee el librito. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque no hay interés. ¿Por qué no hay interés? Porque nadie me ha levantado el interés para leerla. ¿Y por qué nadie me ha levantado el interés? Porque en la mayor parte de las iglesias todo el mundo piensa que el que tiene que leer la Biblia es el pastor, no los feligreses. Y dicen, allá el pastor que la lea, me la explica y yo voy feliz para mi casa. Pues yo quiero que tú sepas algo en el día de hoy. Tú tienes una tremenda relación con tu pastor, pero no con Dios. Y yo quiero que tú sepas algo. Juan 14, el que te viene a buscar es Jesucristo, no el pastor de tu iglesia. ¿Cuál es el interés que tenemos? Yo le voy a decir esto. Cuando tenemos una persona en una cama de hospital al borde de la muerte, de momento Jesucristo se hace real. Porque la persona sabe que se está enfrentando con algo que no puede bregar, y es la muerte. Y ahí Jesucristo se convierte en una realidad tangible. Yo puedo decir muchas cosas acerca de la Biblia, pero te voy a decir algo que es una realidad. La gente no busca hasta que necesita. Bienaventurados aquellos que sin necesidad buscan a Dios. Y lo voy a decir de esta forma. Todo el mundo critica a la gente que dice que son amigos y no están ahí. Y de momento se aparece cuando necesitan. Todo el mundo lo hace. Y decimos, fulano no es amigo, sultano no es amigo. Yo te pregunto, ¿y tú eres amigo?
Tú te presentas cuando no hay necesidad. Quiero que te veas en un espejo, porque a veces Dios permite que hayan cosas en tu vida, porque de lo contrario tú no lo vas a buscar. No te quiero regañar, te quiero decir, tienes un tesoro, búscalo. Es precioso, es espectacular, es tremendo. Te vas a gozar, vas a entrar en una dimensión que nunca habías visto. Vamos para Jeremías capítulo 9, 24. Jeremías capítulo 9, 24. Van a ver que estoy un poco cansado. He estado trabajando como usted no tiene idea. Pero en medio del cansancio me gusta hablar de la palabra, hablar de Dios y poder presentar la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es mi fortaleza. Porque Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque yo creo que Dios está presente en todo tiempo. Está presente en medio de pruebas, en medio de felicidad, en medio de todo. Y en todo tiempo hay que adorarlo y bendecirlo. Dice Jeremías 9:24. Dice así, dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Me voy a detener ahí y vamos a hablar un momentito de esto. El sabio en sabiduría, el valiente en valentía y el rico en su riqueza. Dios está diciendo, no se alabe eso. La persona no se alabe en eso. Y yo digo, pero en eso es lo que nosotros nos alabamos. Los que son sabios quieren que todo el mundo sepa que sabio es. Los que tienen chavo quieren que todo el mundo sepa que tiene chavo. Los que son valientes, arriesgados, quieren que todo el mundo lo conozca por eso. A veces Dios es contraproducente porque las características que Dios busca no son las características de los hombres. Entonces dice el 2, mas alábese en esto el que subiere de la mar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y cuando leemos ese versículo, mucha gente dice, sí, porque eso es lo que Dios quiere. Qué lindo, amén, gloria a Dios. Te perdiste algo en el versículo que no lo puedes ver. Y es lo que Jehová describe del mismo. Mira lo que él describe. Dice, alábese en esto el que subiré de alabar, en entenderme y conocerme. No quiero tocar ese punto porque ya lo había tocado. Que yo soy Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Dice, hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Detente, quiero que lo veas. Cuando aquí dice eso, te está hablando Dios sentado en el trono, soberano, único Dios verdadero. Todas las galaxias se postran delante de él y él dice, Jehová, yo hago juicio, misericordia, justicia en la tierra. Yo tengo el dominio sobre todos los hombres y me manifiesto en los hombres. ¿Qué está diciendo Dios? Es una invitación que Dios le está dando al pueblo de Israel. Quiero que pases de tu realidad humana, que es perecedera, y que entres en la realidad mía, que es eterna y soberana. Dios quiere compartir contigo sus secretos. Quiere que tú experimentes con Él lo que Él hace. Quiere que tú veas cómo papá se hace cargo de su negocio. Cómo quiere Dios que tú veas cómo el Rey de Reyes
se hace cargo de las naciones. No es meramente, y digo, yo he estado desde niño en la iglesia, baja la cabeza y reconoce que Él es Dios. Es una invitación que te están dando para que puedas ver con la realidad del soberano las cosas. Porque nosotros aquí nos alabamos en la riqueza, nos alabamos en la valentía, nos alabamos en la sabiduría, pero todos tenemos los pies pegados a la tierra. Dios, que está por encima de todo, dice: todos esos que se alaban, yo estoy por encima de ellos y hago justicia entre ellos. Yo quiero que tú me conozcas en mi justicia. Esto es reino. Yo cuando era niño leían la cita que decía: y nosotros reinaremos para siempre con Dios. Y hay otra parte que dice: y nosotros reinaremos sobre las naciones. Y todo el mundo dice: amén. No tenían idea de lo que estaban hablando. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted tiene idea de lo que dice el verso, usted tiene idea de lo que usted está haciendo hoy. Que es que todo lo que Dios ha puesto debajo de usted es una prueba en lo poco, para ver si cuando llegue el momento Dios lo puede poner en lo mucho. Tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus amigos, ¿qué haces con ellos? ¿Sabes manejar las situaciones y traes paz? ¿Sabes consolar al que está desconsolado? ¿Sabes llorar con el que llora? ¿Sabes reír con el que ríe? Sacas tiempo para construir, sacas tiempo para edificar. Porque esto, aunque usted no lo crea, es lo que dice la Biblia: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y vuelvo y repito, las iglesias no tienen corazón de reino. Ven a Jesús como una opinión que Él da, no como una ley que sale de su boca. Jesús dice, y yo quiero que usted vaya y lo busque, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dice: la ley dice, no matarás. Yo digo, quiero que usted vea, Él es rey y está diciendo: aunque dice eso, yo soy el soberano y yo digo por encima algo mayor. Que si tú deseas en tu corazón matar a alguien, ya lo hiciste. No es una opinión. Jesús dice: la ley dice que si tú te acuestas con una mujer y adulteras, tú eres pecador. Yo digo, si deseaste a la mujer en tu corazón, ya eres adúltero. Ese es un rey hablando. Cuando la gente tiene mentalidad de democracia, porque la democracia es que te beneficia a ti, si no te gusta lo cambiamos, si no hay nada puesto, búscate a 40, que haya quórum, y entonces hacemos leyes nuevas y las acomodamos a ti. Esa es la democracia. Si lo que te gusta es la democracia, tú vas a ver, y esto te lo va a decir tu espíritu, te lo va a decir tu alma. Hay unos versos que tú los vas a acariciar y hay otros versos que tú los vas a echar a un lado. No los quieres ni escuchar. No los quieres escuchar. ¿Por qué? Porque el que tiene pensamiento de democracia, hay unos versos que le molestan tanto que no los van a decir. Por ejemplo, el Padre nuestro que está en los cielos, que dice: y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice esa parte? Que si yo no perdono a mis deudores, Dios no me perdona.
Y el que tiene pensamiento de democracia no le gusta ese verso. Primera de Juan capítulo 1 que dice, amados, si decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, y aborrecemos a nuestro hermano que vemos, somos mentirosos, no conocemos a Dios. El que tiene pensamiento de democracia no lee esos versículos, no le gustan. ¿Por qué? Porque en la democracia usted agarra y dice, bueno, sí y no, pero la realidad del caso es que yo no odio a fulano, es que no lo quiero ver. Yo no tengo problema que él exista, es que no lo quiero ver. Tienes excusa. Hay personas que dicen, yo no te odio, simplemente te tolero. Y Jesús dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen. Si tú toleras, no eres discípulo de Dios. Por eso es que esto es teocracia, la ley del rey. No es la opinión del rey. Por eso es que mucha gente lee la Biblia y piensan que Dios lo que escribe es una opinión a ver si te gusta. No es. Es el soberano creador, arquitecto de los cielos y la tierra, que está diciendo su voluntad. Y si tú llegas a conocer esa voluntad es perfecta, es abundante, es excesiva y te lleva a una dimensión espectacular, por encima de los hombres. Él quiere que nosotros lo conozcamos. De la misma forma que tú quieres que te conozcan a ti. Porque nosotros cuando le decimos a las personas, conóceme, nos interesa que la persona sepa quiénes somos nosotros sin que la persona esté invadiendo y poniendo información que no es acerca de nosotros. De la misma forma, Dios quiere que lo conozcas como Él es, no como tú te imaginas. En el libro de Lucas, capítulo 17, los judíos tenían una expectativa acerca de cómo el Mesías iba a venir. Y cuando Jesús está con los discípulos le dejan saber a Jesús lo que ellos esperan de Él. Ellos tratan de descifrar cómo Jesús piensa, porque ellos quieren que Jesús sea lo que ellos quieren que Él sea. Estamos en Lucas 17, el 20 al 21. Dice así. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El judío pensaba como piensan muchos cristianos. Nosotros los cristianos decimos, estamos esperando un gran avivamiento. Y los judíos decían, estamos esperando el Mesías con su reino. Mire qué interesante, lo tenían de frente y su reino ya estaba y no lo veían ni lo entendían. La iglesia está esperando un avivamiento y lo tienen de frente y ya lo tienen y no lo ven ni lo entienden. ¿Y cómo es eso? Porque el reino de los cielos no es dado a conocer por carne, es dado a conocer por el Espíritu. El reino de los cielos no es carnal. El reino de los cielos es espiritual.
Jesús le dijo a la mujer del pozo de agua, ya no vas a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Escucha, iglesia, Jesús está diciendo, va a llegar el momento, Jesús lo dice en el tiempo histórico donde Él está, en que no van a adorar en Jerusalén, ni van a adorar en este monte. Iglesia, nosotros estamos viviendo ese momento donde Dios busca a los adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y todavía yo no entiendo por qué la gente dice, estamos esperando un avivamiento. No le has conocido. Porque el Santo de Israel vive en ti. Porque el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, mora en ti. ¿Cómo es que no hay un avivamiento? Es que estamos esperando a que sea visible. No cometamos el mismo error que cometieron la gente en el tiempo que Jesús nació. Que Jesús naciendo en un pesebre, nadie se entera por conocimiento propio que nació el Mesías. Tuvieron que venir ángeles para decírselo a unos pastores. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que en la iglesia donde tú estás se habló de esta forma? El Espíritu Santo quiere y dice, vamos a hacer su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que esa frase se dijo en la iglesia? O en la iglesia donde tú estás dicen, yo declaro, yo decreto. Yo le pido que se haga así. ¿Y la voluntad del Espíritu de Dios, dónde la dejamos? ¿Qué acaso tú fuiste salvo por tu fuerza? ¿O tú fuiste salvo por tu conocimiento? ¿O los pecados tuyos fueron limpios por tus obras? Si esto fue hecho por Cristo, por su gracia y por su Espíritu, ¿por qué entonces tú quieres, por las obras de la carne, perfeccionar a Dios? No seamos como Gálatas. Gálatas 3, que dice, oh Gálatas insensato, quien os fascinó, empezaste por el Espíritu y terminaste perfeccionando la obra de Dios con las obras de la carne. Dios es Espíritu. Y los que le buscan en espíritu y en verdad le tienen que buscar. No en carne y obras, sino en espíritu y en verdad. ¿Por qué no nos gusta leer la Biblia? Porque no tenemos ningún interés en ella. Porque los líderes que tenemos, muchos de ellos se han desvirtuado y están más pendientes al dinero y a los bienes gananciales que a la palabra de Dios. Y va a decir, le estás tirando tierra a la gente. No, estoy diciéndole, vuelve a Dios. Pastor que me escucha, vuelve a Dios. Vuelve a que el tema de predicación sea cristocéntrico. Vuelve a enseñar que la iglesia necesita ser bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Vuelve a enseñar de que el crecimiento de la iglesia no viene a través de dinero, sino a través del Espíritu que da dones, llamamientos y capacidades. 1 Corintios 12. Vuelve a enseñar que el mayor beneficio en la iglesia no es la profecía, no es los milagros, no son las sanidades, sino es el amor. 1 Corintios 13. Porque la profecía pasará,
Los milagros pasarán, pero estos no cesarán: la esperanza, fe y el amor. Vuelve otra vez a enseñar lo que es eterno. Pero es que nosotros necesitamos dinero para poder vivir. Dice la Biblia que Dios le da pan al que tiene hambre y semilla al que siembra. Vuelve otra vez a los rudimentos de la palabra para que podamos escuchar la voz de Dios, el corazón de Dios, la voluntad del Padre. Es el deseo de mi corazón y es el deseo del Espíritu de Dios que despierten todas estas almas, hijos de Dios, y se muevan según el Espíritu de Dios, no según el conocimiento de los hombres. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento y la alianza, su palabra es. La palabra nos lleva a la verdad. Si usted quiere conocer y entender, levante un deseo de que usted verdaderamente quiere conocer el reino de Dios, a su rey. Porque esta es la parte que a mí me choca. Nosotros decimos cosas por tradición y no pensamos en lo que estamos diciendo. Esperamos a un Cristo que venga a buscar a su iglesia. Pero ¿cómo viene ese Cristo? ¿Te has puesto a pensar cómo Él viene? Nosotros no estamos esperando un gobernante. Nosotros no estamos esperando a un alcalde, a un presidente. Nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo imperio es sempiterno, no tiene fin. Escucha, cuando vayamos a estar con Cristo en el cielo, vamos a vivir una eternidad en un reino, no en democracia. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, vive en el reino, no en la democracia de los hombres. Que su sí sea sí y tu no sea no. Para que seamos como el Padre Celestial que está en los cielos. Y seamos como Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Que la paz de Dios sea contigo. Y le pido a Dios que toque tu corazón. Su Espíritu Santo no te deje tranquilo. Y que te dé ese anhelo y ese deseo por conocer y entender más a Dios. Nos vemos.